Ahora vamos a ver ya en esta segunda parte las salidas alternativas. La suspensión condicional del proceso es una de las salidas alternativas que establece el procedimiento penal. Esta está prevista en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal y procede siempre y cuando sea previsible una suspensión condicional de la pena o se trate de delitos que tengan una pena privativa de libertad cuyo máximo sea igual o inferior a 6 años. Esto también es producto de la modificación de la ley 1173, ya que antes era solamente hasta 3 años, ¿no? Para que pueda proceder esta salida alternativa, como es una suspensión condicional de proceso, primero el imputado debe prestar su conformidad, de estar de acuerdo en someterse a esta salida alternativa. Otro requisito que debe también imperar es cuando se haya reparado el daño en favor de la víctima o firmado un acuerdo afianzando efectivamente la reparación del daño. Procede también esta salida alternativa hasta antes de finalizada la etapa preparatoria y como ya lo veíamos anteriormente, también se puede presentar en etapa preliminar, porque esa es una salida alternativa, ¿no? Son salidas alternativas que se dan dentro del proceso con el fin de resolver el conflicto y determinar el proceso. Sin embargo, si bien esta es de competencia de juzgado cautelar en la fase preliminar y la fase preparatoria, no está ligada de menos, o sea, se puede también considerar de manera excepcional en la etapa de juicio, siempre y cuando exista la reparación y no exista ninguna observación. Esta salida alternativa de la suspensión condicional del proceso, como verán, tiene presupuestos, ¿no? Que la pena sea igual o menor a 6 años, que el imputado preste su conformidad, que se repare el daño en relación a la parte víctima o la fianza, ¿no? La suspensión condicional de proceso, sin embargo, tiene una excepción. Esta no procede en delitos contra la libertad sexual cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes. ¿Y por qué no proceden este tipo de tipos penales o de investigaciones? Porque no se puede aplicar una salida alternativa de esta naturaleza cuando existen grupos vulnerables. Esto en apego a alineamiento constitucional, la sentencia constitucional 292/2012, bajo el principio favor debilis, la 394/2018, ¿no? La sentencia constitucional 001/2019, que establece un enfoque de interseccionalidad, en la cual se protege a los grupos vulnerables y los grupos vulnerables están conformados por los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres y los adultos mayores. Bien. Cuando se establece el cumplimiento de los requisitos de la suspensión condicional del proceso, la autoridad judicial, previa valoración, obviamente, de que la persona no sea reincidente, de que se haya reparado el daño y que el tipo penal por el que se lo está juzgando no sea, igual a 6 años o menor a 6 años, tiene que aplicar reglas y condiciones. Esta salida alternativa de la suspensión condicional del proceso tiene una connotación. ¿Cuál es? Que la persona que se está sometiendo, es decir, el imputado, tampoco, o sea, se libera de todo del proceso. Él va a estar sujeto a reglas y condiciones dentro de un plazo razonable. Este plazo no puede ser menor a 1 año ni superior a 3 años. Y tampoco puede exceder el máximo de la pena. Y la lógica está en que si se excediera el máximo de la pena, si estamos hablando de que esta salida alternativa opera cuando se tiene un tipo penal que sea igual o menor a 6 años, no podría dar su plazo de la misma manera, porque entonces no sería una salida alternativa. La salida alternativa siempre se la ve como un beneficio para el procesado. Dentro de esta situación, dentro de la connotancia que tiene esta salida alternativa, es necesario aplicar reglas y condiciones, ¿no? Las reglas y condiciones están establecidas en el artículo 24 del Código de Procedimiento Penal y son reglas, en realidad, que todo ciudadano ejemplar debería tener, ¿no? Obviamente, con algunos agregados, porque hay un proceso de por medio. Como por ejemplo, está en primer lugar la prohibición de cambiar del domicilio sin la autorización del juez. Esa persona o ese procesado que ha sido sometido a una suspensión condicional de proceso, como primera regla, primera obligación, tiene esto. No puede cambiar de domicilio y si lo hace, pues tiene que hacer conocer al juez para que tenga conocimiento de dónde va a ser ubicado. Se establece también la prohibición de frecuentar determinados lugares o personas, entre ellos el lugar del hecho o a la parte víctima o al entorno familiar.
Se dispone también la abstención de consumo de estupefacientes o bebidas alcohólicas. Por eso decía, un ciudadano ejemplar. No puede tener una conducta como cualquier persona cuando se sabe que esta salida ha sido beneficiada con una salida alternativa y su conducta debe ser limitada en relación a estas reglas y condiciones, ¿no? También se tiene la obligación de que esté bajo la vigilancia del juez de ejecución penal, en todo caso, porque él es el que controla estas medidas, ¿no?, que son impuestas por un juez cautelar. De la misma manera, tiene otra obligación, o puede tener, ¿no?, la obligación de prestar trabajo a favor del Estado o de instituciones de asistencia pública fuera de los horarios habituales de trabajo. Tiene también la obligación de permanecer en un trabajo o un empleo dentro del plazo que el juez vaya a determinar dentro de una industria o la profesión. Tiene la obligación de someterse a un tratamiento médico, psicológico, dependiendo del hecho que se está investigando. La prohibición de tener otras denuncias, ¿no?, que vayan a establecer la conducta que tiene esta persona. La prohibición de conducir en el caso de hechos de tránsito, que generalmente son donde más se establece y se puede dar esta suspensión condicional del proceso. También la obligación de cumplir con todas las medidas que se vayan a dar en favor de la víctima, ¿no? Ahora bien, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 24, si bien establece estas 10 reglas que están especificadas, están enumeradas y son las que se pueden considerar, es también potestad de la autoridad judicial disponer las 10, disponer 5, disponer 6 o disponer inclusive otras que no estén contempladas dentro de esta nomenclatura, ¿no? Porque lo que se trata es que esta persona que ha sido sometida y se ha beneficiado con una suspensión condicional del proceso, se garantice que durante el plazo, el tiempo de control, él asuma una conducta que no sea reprochable y que no merezca la apertura de otro proceso penal, ¿no? Y en este caso se puede inclusive establecer, ¿no?, en lugar de prestar el trabajo a favor del Estado o de las instituciones de asistencia pública, por ejemplo, ¿no?, la donación a hogares de niños, inclusive a los centros penitenciarios, ¿no?, como una forma también de una sanción que el Estado le pone a este tipo de salidas alternativas y a este tipo de procesados que, reitero, se benefician con este tipo de salidas alternativas, que es conocida como la suspensión condicional del proceso. Y hay otros que no. En ocasiones, depende de la forma en que se le hacen las preguntas, siempre en los testimonios. Perdón, creo que... Bien, voy a continuar, ¿no? Creo que el micrófono por ahí está abierto. Bien, como decía entonces, el juez puede imponer otras reglas análogas a estas que están establecidas en el artículo 24, siempre y cuando se estime conveniente, además, también pensando en una reintegración social del sometido a prueba, porque otra medida que se puede imponer y que es también la más común es que él no tenga la prohibición de volver a ser denunciado, peor por un hecho similar en el cual ha sido procesado o por cualquier otro. No olvidemos que ante cualquier denuncia, cualquier inicio de investigación, ahora con los medios teleinformáticos y con el sistema que ahora está centralizado, tanto en el Ministerio Público como en el órgano judicial, se asigna un número de caso a cualquier denuncia, ¿no? Y ese número, ¿no?, que es conocido como el CUT, como el Código Único, ese no se puede borrar del sistema. Entonces, por eso, mucho cuidado con las personas que se someten a este tipo de salidas alternativas. En relación a esta salida alternativa, obviamente el juez notifica en la misma audiencia, porque se convoca una audiencia para que ésta sea de conocimiento, escuchando obviamente primero al fiscal y luego a la parte víctima y también a la defensa, ¿no?, para establecerle con claridad cuáles son estas reglas de conducta que debe cumplir y también aclararle y advertirle cuáles son las consecuencias en el caso de que esta persona no cumpla, ¿no? En este caso, en el caso que no cumpla con las medidas o las reglas que se le han impuesto, el procedimiento es sabio, ¿no?, y establece la posibilidad de una revocatoria de la suspensión condicional del proceso. Sumado a ello, una burla al sistema judicial, una burla al Estado, porque una persona que ha decidido someterse, porque es de manera voluntaria, no acata estas medidas, ¿no? La suspensión condicional del proceso solo puede ser apelada por el imputado y únicamente cuando las reglas que se le vayan a imponer sean ilegítimas o afecten su dignidad o sean excesivas. Como decía, quien va a controlar el cumplimiento de las reglas y condiciones que se le aplican es el juez de ejecución penal en estricto sentido, porque esta causa
Una vez que se resuelva la suspensión condicional del proceso, debe remitirse los antecedentes a un juez de ejecución penal, obviamente mediante sorteo informático, con los antecedentes, y este control en realidad va a ser realizado por el juez de ejecución penal. Una vez que la autoridad del juzgado de ejecución penal establezca el cumplimiento de las reglas, procede a la devolución de los antecedentes ante el juzgado cautelar para que el juzgado cautelar, previo cumplimiento, pueda determinar en realidad la extinción de la acción penal. Esta salida alternativa y todas las salidas alternativas tienen un beneficio. En el caso de una suspensión condicional del proceso, ¿cuál es? La extinción de la acción penal, pero previo cumplimiento de todas las reglas y condiciones que la autoridad jurisdiccional le hubiera impuesto, dentro del plazo que ha sido establecido. Ya hemos señalado que no puede ser menor de 1 año y tampoco puede superar los 3 años, menos la pena establecida para el hecho que se investiga.